Hoy es noticia en PMS TV, entrevista exclusiva con el presidente del Sindicato de Transporte en el Estado Táchira, Germán Duarte, con quien estaremos conversando sobre las últimas situaciones que se han suscitado con el transporte en la entidad. Buenos días, señor Germán. Buenos días, muchísimas gracias. Señor Germán, el pasado fin de semana el ministro de Transporte Terrestre, Ayman El-Trudy, informó que de acuerdo al aumento de la gasolina no va a interferir en el sector, en los transportistas. ¿Qué opinan ustedes ante esto? Bueno, mire, el hecho de que se opine de que algo no va a producir carestía cuando usted está aumentando las cosas es un cuento que definitivamente no se lo puede dar uno a nadie, porque se supone que si el sector transporte es un sector tan sensible y que precisamente la gasolina es uno de los elementos de costos operativos, lógicamente que va a sufrir un aumento en los costos operativos, y esos costos operativos al final inciden también en la tarifa, que de alguna manera hay que trasladársela al usuario. El pasado el mes de enero se llevó a cabo un paro de transporte en la entidad. Ustedes llegaron a un acuerdo de realizar unas mesas. ¿Qué se ha acordado en esta mesa? ¿Cuáles son los avances que han hecho ustedes? Bueno, las mesas de trabajo se siguen realizando. Sin embargo, la postura del sector transporte es una postura en el sentido de que si toda la vida el transporte ha estado en manos de los trabajadores, no entendemos por qué ahora el gobierno se empeña en crear un monopolio estatal para desplazar a los transportistas de sus fuentes de trabajo. Se supone que el planteamiento del socialismo es buscar la manera de que los trabajadores sean autogestionarios y cogestionarios, como en el caso del transporte. Nosotros somos autogestionarios porque trabajamos nuestra unidad o la trabajamos con otra persona también, y somos cogestionarios porque la empresa, la organización, la línea que nosotros constituimos, la administramos entre todos y funciona como una empresa para todos. No es una empresa, no es una compañía anónima, no es una empresa solo para cierto tipo de personas. Allí no hay acciones, sino allí esto es una asociación y la gente está asociada, no tiene acciones dentro de eso, y lo único que administra es el trabajo. De acuerdo al Transtáchira, aún continúa con las rutas en el municipio de San Cristóbal. ¿Ustedes han tenido algún inconveniente con ellos, a pesar de que en el paro se acordó que iban a laborar de manera normal? No, con ellos no, porque transportista no se mete con ningún tipo de carro. Los transportistas cuidan más bien los vehículos. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en el sentido del trabajo. Nosotros nunca hemos estado en contra de las unidades porque son muy buenas, bonitas, son modernas, y eso es lo que necesitamos los transportistas para actualizar el servicio. Lo que lamentamos es que el gobierno tenga ese otro concepto y que no hayamos podido llegar a ningún acuerdo, porque el gobierno no hace otra propuesta sino simplemente montar rutas solapando encima de las rutas ya existentes por los trabajadores, y eso está precisamente quebrando a los transportistas, que ya incluso en algunos casos han estado pidiendo créditos y han estado pidiendo prestado para comprar repuestos o para comprar cauchos. Esto es una situación lamentable porque el costo operativo del sector transporte es muy sensible y el transportista no gana tampoco una cantidad de dinero como para comprar los repuestos a los precios de hoy en día, que por la devaluación y por la inflación pues se han puesto demasiado costosos. Aparte de eso, que prácticamente no se consiguen y hay que buscar tanto repuestos como cauchos en el mercado negro, y ahora prácticamente el dinero no alcanza para el costo operativo de una unidad. De acuerdo a las unidades de transporte, ¿ya fueron repuestas las unidades quemadas durante las manifestaciones? ¿Qué les ha comentado el gobernador? Todavía estamos precisamente en esa es una de las mesas de trabajo que se está realizando. Esa es la primera mesa que se instaló y lamentablemente pues nosotros obtuvimos 7 de las 25 unidades quemadas, pero las otras unidades todavía no han sido consideradas. Supuestamente están aquí en el Táchira esas unidades, pero repusieron 3, pero no han hecho el procedimiento legal
para que quien recibió las unidades pueda sacarlas a trabajar, y el resto de las unidades pues está ahí en veremos, que ya las entregan y que no las entregan, y entonces hemos estado esperando mucho tiempo por eso. Nos faltan 14 unidades incendiadas y 4 semiquemadas, y seguimos conversando sobre esa misma situación después de un año. Pero el Ejecutivo Regional les ha permitido hacer la solicitud de créditos para obtener nuevas unidades, porque ustedes hacían esa propuesta cuando se realizó el paro. Mira, son dos cosas totalmente diferentes. La primera es un compromiso del gobernador y del gobierno regional reponer las unidades que fueron incendiadas, porque ese fue el acuerdo al que se llegó para que los transportistas pudieran salir a trabajar en la época de las protestas, y los transportistas salieron confiando en esa palabra. Luego, posteriormente, se habló de unos créditos blandos, y en este sentido las primeras 7 unidades fueron entregadas por reposición, pero estas otras unidades se habla entonces de una cuota inicial por parte de Fontur, y que los transportistas paguen una cantidad determinada con un crédito al 12%, y bueno, del abogado el sombrero, dicen por ahí, y entonces se está trabajando sobre eso, pero esa situación todavía no ha sido concretada. El pasado año 2014 el gobernador anunció la instalación de unos dispositivos de seguridad en las unidades de transporte. ¿Qué pasó allí? ¿Ya fueron instalados? ¿Ustedes han conversado con el gobernador para brindarle seguridad a los transportistas? Bueno, mira, nosotros tenemos muchos años en mesas de trabajo hablando sobre dispositivos de seguridad. Para bien de quienes se transportan, pues las unidades nuevas tienen cámaras y tienen esos dispositivos. Y aparte de eso, le ponen un policía o 2 policías a cada unidad para trabajar y para darle seguridad a la gente. Nosotros no hemos gozado de eso. Los dispositivos que se trajeron en una oportunidad no sirvieron, no fueron, digamos, que no se pudieron instalar, no funcionaron como se debería hacer, y por supuesto que las unidades de transporte comunes pues no tienen tampoco agentes de policía cuidando las unidades, de manera que ahí también estamos en desventaja. Bien, para concluir, de acuerdo a las declaraciones del ministro de Transporte Terrestre, ustedes, si se hace el aumento gradual de la gasolina, ¿qué acciones van a tomar ante esto? ¿Van a llamar otra vez al paro? ¿Se van a reunir con el gobernador? ¿Qué van a hacer entonces? Mira, nosotros tuvimos una reunión con el ministro, y si bien es cierto, el ministro habló de este aumento que no es compensatorio, y que no se iba a hacer el aumento de la gasolina, y que no se iba a ajustar nuevamente la tarifa por el precio de la gasolina. Lógicamente que tenemos que esperar a ver qué situaciones se presentan y cómo va a ser el aumento de la gasolina. Si es gradual, podríamos, digamos que, soportarlo e irlo llevando por partes, en aumentos anualizados o semestralizados, pero hasta este momento pues no sabemos cuál es la afectación que se va a dar, y como se habla del aumento de la gasolina, pero no se define cuándo y tampoco se define cuánto va a costar la gasolina, pues no podemos hacer una proyección. Sin embargo, nosotros ya introdujimos como Federación Nacional de Transporte un documento al ministro pidiendo revisar de nuevo tarifas, porque lamentablemente la tarifa que se aumentó no cubre las expectativas, y también esperamos que entonces sean considerados los aumentos salariales, sobre todo el salario mínimo para la gente, con la finalidad de que ellos puedan cubrir entonces su pasaje. Bien, estarán parte de las declaraciones del presidente del Sindicato de Transporte en el Estado Táchira, Germán Duarte. Para ustedes, Mayerlin Villanueva, nos vemos en una próxima oportunidad.